Hubo una década en la que Detroit no solo construía coches para las masas, también creaba máquinas que, desde el primer día, nacían destinadas a ser raras. En los años 60, mientras millones de americanos compraban sedanes, coupés y muscle cars cada vez más potentes, algunos modelos tomaban un camino muy distinto. Producciones limitadas, experimentos ambiciosos, versiones de alto rendimiento que muy pocos podían permitirse, o siquiera encontrar. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque cuando hoy pensamos en los años 60, casi siempre recordamos los grandes éxitos de ventas, los nombres más famosos, pero en la sombra de esa era dorada, existieron máquinas mucho más exclusivas. ¿Y si algunos de los coches americanos más importantes de los años 60 no fueron los más populares, sino los más raros? En este video vamos a recorrer algunos de los automóviles americanos más raros de toda la década. Y créeme, algunos de los números de producción que estás a punto de ver son mucho más bajos de lo que imaginas. Comencemos. 1963 Studebaker Avanti R2. Si hablamos de coches americanos de los años 60 que nacieron diferentes desde el primer día, este merece estar al frente de la conversación, porque el Avanti no solo fue raro por cuántos se fabricaron, fue raro por concepto, por diseño y por ambición. Cuando Studebaker lo presentó en 1963, Detroit todavía jugaba con fórmulas bastante previsibles. Parrillas grandes, proporciones tradicionales y evolución lenta. El Avanti rompió ese molde de inmediato. Su frontal limpio sin parrilla convencional, la carrocería baja y aerodinámica y las superficies sorprendentemente europeas lo hacían parecer un coche llegado de otra década. Pero la verdadera historia está en lo que llevaba bajo la piel. La versión R2 montaba un V8 de 289 pulgadas cúbicas con compresor, capaz de entregar alrededor de 289 caballos de fuerza. En un coche relativamente ligero para la época, eso lo convertía en algo muy serio en línea recta, especialmente para un modelo que no parecía un muscle tradicional. Y aquí es donde entra el factor clave de este video: producción. En total, Studebaker fabricó aproximadamente 4.600 Avanti en 1963 y 1964 combinados. Pero las unidades R2 Supercharged fueron solo una fracción de ese número. Dependiendo de la fuente y especificación, se estima que se produjeron poco más de 1.500 ejemplares R2. Para un coche americano de producción regular en los años 60, eso es extremadamente bajo. No fue un fracaso total. No fue un éxito masivo. Fue algo mucho más interesante. Un experimento adelantado a su tiempo que el mercado no terminó de entender. Hoy, un Avanti R2 bien conservado suele moverse entre $45,000 y $85,000, con ejemplares excepcionales superando ese rango con facilidad. Y lo más importante, esto es solo el comienzo, porque el siguiente coche de esta lista demuestra que, a veces, la rareza no venía de un diseño futurista, sino de un muscle que casi nadie llegó a ver en la calle. 1963 Chrysler Turbine Car. Y aquí es donde esta lista deja de sentirse como coches raros y empieza a sentirse como historia automotriz casi irreal. Porque el Turbine Car no fue un modelo especial, ni una edición limitada, ni un paquete de alto rendimiento. Fue un experimento a escala nacional. Un coche que Chrysler construyó para demostrar algo que en ese momento sonaba como ciencia ficción: que el futuro del automóvil podía funcionar con una turbina, como un avión. Y lo más importante es que esto no se quedó en un prototipo escondido en un salón del automóvil. Chrysler lo puso en manos de gente real, gente normal. Durante un programa público, la marca entregó estos coches a familias seleccionadas para que los usaran en su vida cotidiana. Ir al trabajo, hacer compras, viajar, vivir con un coche que, literalmente, sonaba y funcionaba distinto a todo lo demás en la carretera. Imagínate la escena. Estás en 1963. Un sedán de diseño elegante, color bronce metálico, se detiene a tu lado. No vibra como los demás. No tiembla. Y cuando el conductor acelera, no escuchas el rugido típico de un V8. Escuchas un silbido. Un sonido suave, continuo, casi de avión. Y ahí es cuando la gente entendía que estaba viendo algo fuera de lo normal. Visualmente, el Turbine Car también era especial. Carrocería limpia, proporciones refinadas y detalles que lo hacían verse futurista sin ser exagerado. Tenía presencia, pero no parecía un coche de feria. Parecía un coche real, de un mundo que todavía no existía. Pero el corazón de esta historia está en la rareza absoluta. Producción.
Chrysler fabricó solamente 55 unidades. 55. Eso ya lo coloca entre los coches americanos más raros de toda la historia moderna. Pero hay un detalle todavía más brutal. Cuando el programa terminó, Chrysler destruyó la mayoría de los coches. Por eso, hoy sobreviven muy pocos ejemplares completos, y cada uno es prácticamente una pieza de museo. No es un clásico caro en el sentido tradicional. Es un clásico que casi no existe. Y lo mejor es que este coche no era raro porque fuera un fracaso. Era raro porque era demasiado avanzado, demasiado complejo y demasiado costoso para el mundo real. 1967 Chevrolet Corvette L88. Y ahora sí, entramos en territorio donde la rareza se vuelve verdaderamente seria. Porque si el Turbine sorprendía por su tecnología imposible, y el Avanti por su audacia adelantada a su tiempo, el Corvette L88 entra en esta lista por una razón mucho más directa: pura brutalidad, construida en números casi ridículos. A finales de los años 60, Chevrolet ya dominaba el mundo del performance americano. El Corvette era respetado, deseado y ampliamente conocido. Pero el paquete L88 no fue creado para el comprador promedio. Fue diseñado para quienes sabían exactamente lo que estaban buscando. Y eso se nota desde el primer momento. Visualmente no gritaba su presencia con enormes distintivos ni decoraciones exageradas. De hecho, muchos parecían Corvettes relativamente normales para el ojo no entrenado. Pero bajo esa apariencia familiar se escondía algo mucho más serio. Un coche pensado prácticamente para competición. La clave estaba bajo el capó. El legendario V8427 L88, oficialmente calificado en 430 caballos de fuerza brutos. Pero aquí viene el detalle que los verdaderos entusiastas conocen bien. Esa cifra estaba deliberadamente subestimada por Chevrolet. En la práctica, muchos especialistas coinciden en que la potencia real superaba con facilidad los 500 caballos. En 1967, eso colocaba al L88 en un territorio completamente distinto al de la mayoría de coches de calle de su época. Pero lo que realmente lo convierte en leyenda es la producción. En 1967, Chevrolet fabricó aproximadamente 20 unidades. Sí, apenas unas 20. En el mercado actual, un Corvette L88 de 1967 auténtico puede superar fácilmente el $1.000.000, con unidades especialmente bien documentadas, entrando en cifras todavía más altas. Y ahora quiero saber tu opinión. Por un lado, el Chrysler Turbine Car. Por otro, el Studebaker Avanti R2. Y ahora entra en escena el Corvette, una máquina construida en números casi ridículos para un nombre tan grande. Pero la pregunta es para ti. Entre estos tres ultra raros, el futurismo del Turbine, la audacia del Avanti o la brutalidad del L88, ¿cuál te parece más impresionante? Te leo en los comentarios. 1965. Pontiac Catalina 2+2. Y ahora el tono cambia, pero de una forma muy inteligente. Porque después de la brutalidad casi de competición del L88, el siguiente coche juega a algo mucho más interesante dentro del mundo de los años 60. Poder serio, escondido en un formato que casi nadie esperaba. El Catalina no fue diseñado para parecer exótico, tampoco para llamar la atención con dramatismo visual. A primera vista, seguía siendo lo que muchos veían como un gran coupé americano de tamaño completo. Pero ahí está precisamente su encanto hoy. Este Pontiac era un sleeper en toda regla, antes de que la palabra se pusiera de moda. Visualmente mantenía proporciones clásicas de full-size americano, carrocería larga, líneas limpias y una presencia sólida que transmitía comodidad y autoridad más que agresividad pura. No intentaba intimidar como un muscle intermedio. Intentaba parecer respetable. Y lo conseguía. Pero el detalle que lo coloca en esta lista aparece cuando miras lo que Pontiac ofrecía bajo el capó. Porque en sus versiones más serias, el 2+2 podía equiparse con el poderoso V8421 High Output, capaz de entregar alrededor de 376 caballos de fuerza brutos. En un coche de este tamaño, esa cifra transformaba completamente la experiencia, especialmente en autopista. El empuje era fuerte, continuo y sorprendentemente contundente para algo que, visualmente, podía pasar por un gran coupé familiar bien cuidado. En términos de producción, Pontiac fabricó varios miles de unidades del paquete 2+2 en 1965. Pero las configuraciones realmente deseadas,
Especialmente con el 421H o bien equipado, son hoy bastante menos comunes en estado original. Y eso ha empezado a reflejarse en el mercado. Actualmente, un Catalina 2+2 de 1965. Bien conservado suele moverse entre $45,000 y $85,000, con ejemplares correctamente documentados subiendo de interés entre coleccionistas que buscan algo diferente al típico muscle intermedio. 1969, Ford Mustang Boss 429. Y justo cuando la lista parecía tomar un respiro, aparece un nombre que automáticamente vuelve a encender la conversación. Porque si hay un Mustang que combina prestigio, rareza y presencia mecánica real, es este. Y lo interesante es que el Boss 429 nunca fue pensado como una simple versión deportiva más dentro del catálogo de Ford. Fue un coche construido con un objetivo muy específico: homologación para NASCAR. Eso ya cambia completamente el contexto. A finales de los años 60, Ford necesitaba que el enorme 429 Semi-Hemi pudiera competir en las pistas, y la única forma de hacerlo era poniéndolo en la calle. El resultado fue uno de los Mustang más especiales y más limitados de toda la era Muscle. Era un Mustang con misión. El gigantesco V8 Boss 429 estaba oficialmente calificado en 375 caballos de fuerza brutos. Sin embargo, como ocurrió con varios Muscle de la época, muchos especialistas coinciden en que la cifra real era considerablemente mayor. En línea recta, el empuje era contundente, pesado y muy distinto al de los small block más comunes. Este coche se sentía grande, serio y con reservas de potencia de sobra. Ahora viene el dato que lo coloca firmemente en esta lista. Producción total en 1969. Aproximadamente 859 unidades. Para un Mustang, esa cifra es extraordinariamente baja. Y como suele ocurrir, muchos fueron modificados, maltratados o simplemente perdidos con el tiempo, lo que hace que los ejemplares originales y bien documentados sean hoy altamente codiciados. En el mercado actual, un Boss 429 de 1969 bien conservado puede moverse entre $300,000 y $500,000, con unidades excepcionales entrando en cifras aún más serias. 1969, Pontiac Firebird Trans Am. Y hasta aquí es donde la palabra raro empieza a ponerse realmente seria. Porque hoy el Trans Am es un nombre enorme dentro de la cultura muscle. Pero en 1969 la historia era muy distinta. En su primer año de producción, Pontiac no estaba lanzando un éxito masivo. Estaba probando el terreno. Y eso se refleja directamente en los números. Visualmente, el Trans Am de 1969 todavía mantiene la pureza de líneas de finales de los 60. La carrocería es limpia, bien proporcionada y mucho menos teatral que las versiones que dominarían la segunda mitad de los 70. Aquí todo se siente más enfocado, más auténtico. Pero el dato que lo coloca en esta lista es contundente. Producción total en 1969. Aproximadamente 697 unidades. Sí, menos de 700 coches. Bajo el capó, las versiones más conocidas montaban el V8 Ram Air 3 de 400 pulgadas cúbicas, con alrededor de 335 caballos de fuerza brutos. En un pony car de este tamaño, el empuje era más que suficiente para respaldar la imagen agresiva del modelo. Hoy, un Trans Am de 1969 bien conservado puede moverse entre $120,000 y $220,000, con ejemplares excepcionales subiendo aún más. 1968 Dodge Hemi Dart LO 23. Ahora sí, entramos en territorio casi absurdo. Porque si hablamos de muscle cars raros de verdad, el Hemi Dart L o 23 juega en otra liga completamente distinta. Este no fue un coche pensado para concesionarios llenos, ni para ventas masivas. Fue esencialmente un arma de drag strip legal para la calle. Desde fuera, el Dart L o 23 parece relativamente discreto para quien no conoce la historia. La carrocería compacta y las líneas simples no gritan exclusividad. Pero eso cambia en el momento en que miras lo que llevaba bajo el capó. El legendario 426 Hemi. Oficialmente calificado en 425 caballos de fuerza brutos, este motor transformaba al pequeño Dart en algo mucho más serio de lo que su tamaño sugería. Era brutal en aceleración y claramente enfocado a la competición, pero lo que lo convierte en pieza de colección es la producción.
Solo se fabricaron alrededor de 80 unidades del Emmy Dart L o 23 en 1968. 80. Eso lo coloca directamente entre los muscle cars más raros jamás ofrecidos al público. Hoy, un ejemplar auténtico y documentado puede superar fácilmente los $250,000, con unidades excepcionales muy por encima de esa cifra. No era cómodo, no era refinado, era puro propósito mecánico y extremadamente escaso. 1969 AMC Hearst SC/Rambler. Y justo cuando parece que la lista ya no puede ponerse más interesante, aparece uno de los muscle más inesperados de toda la década, el SC Rambler, porque AMC nunca jugó el mismo juego que los gigantes de Detroit, y en 1969 decidió demostrar que también podía construir algo rápido y muy poco común. Visualmente es imposible de confundir. La carrocería compacta, la postura agresiva y sobre todo la famosa combinación rojo-blanco-azul lo convierten en uno de los muscle más reconocibles para quien conoce la era. Pero el verdadero gancho está en los números. Producción total en 1969. Aproximadamente 1.512 unidades. Una cifra bastante baja para un muscle de producción regular. Bajo el capó, AMC instaló el V8 de 390 pulgadas cúbicas, con unos 315 caballos de fuerza brutos. En un coche relativamente ligero, el resultado era mucho más serio de lo que muchos esperaban de la marca en ese momento. Ahí está su encanto hoy. No era el más famoso, no era el más refinado, pero fue uno de los experimentos más atrevidos y más escasos del muscle americano tardío. Actualmente, un SC/Rambler bien conservado suele situarse entre $70,000 y $120,000, con ejemplares especialmente originales, subiendo con fuerza entre coleccionistas. 1966, Shelby GT 350 Hz. Aquí es donde esta lista tenía que terminar, porque si hay un coche de los años 60 que combina fama, rendimiento y producción sorprendentemente limitada, es este. El GT 350 Hz no fue un Mustang cualquiera, ni siquiera fue un Shelby cualquiera. Fue un experimento muy específico nacido de una colaboración poco común entre Shelby American y la empresa de alquiler Hertz. La idea sobre el papel era simple: permitir que cualquier cliente pudiera alquilar por unos días un auténtico Shelby de alto rendimiento. En la práctica, se convirtió en una de las historias más curiosas y más raras de toda la década. Visualmente mantenía la silueta agresiva del fastback de 1966, pero con detalles muy distintivos. La mayoría de las unidades se entregaron en el icónico esquema negro, con franjas doradas, creando una presencia que se sentía mucho más exclusiva que la de un Mustang convencional. Pero lo importante estaba bajo el capó. Montaba un V8 289 preparado por Shelby, con cifras que rondaban los 306 caballos de fuerza. En un coche relativamente ligero para la época, eso lo convertía en una máquina muy seria, tanto en aceleración como en comportamiento general. Ahora bien, aquí entra el factor clave para esta lista. Producción. En 1966, Shelby fabricó aproximadamente 1.001 unidades del GT 350 para el programa Rent a Racer de Hertz. Para los estándares de producción americana de la época, esa cifra es extremadamente baja, especialmente para un modelo con este nivel de reconocimiento histórico. Muchos fueron usados con dureza, algunos fueron modificados, y otros simplemente desaparecieron con el paso del tiempo. Eso hace que los ejemplares bien documentados y correctamente restaurados sean hoy especialmente codiciados por coleccionistas serios. En el mercado actual, un Shelby GT 350H auténtico suele moverse entre $150,000 y más de $250,000, dependiendo de la originalidad y la documentación. No fue el Mustang más producido, no fue el más cómodo, pero sí fue uno de los más interesantes, y definitivamente uno de los más raros con historia real detrás. Y después de recorrer esta lista, queda algo muy claro. Los años 60 no solo fueron la edad dorada del diseño americano, también fueron una década donde la industria se atrevió a tomar riesgos reales. Ahora quiero saber tu opinión final. De todos los ultra raros que vimos hoy, ¿cuál te sorprendió más? ¿El futurista Turbine? ¿El brutal L88? ¿O el legendario Boss 429? Te leo en los comentarios, porque tu elección dice mucho sobre qué tipo de rareza te impresiona más.
Y si este viaje por los años 60 te dejó con ganas de más, no te pierdas el video que aparece en pantalla ahora mismo, donde exploramos los coches americanos más raros de los años 70. Una década más caótica, más impredecible, y llena de máquinas que casi desaparecieron de la historia. Haz clic, continúa el viaje, y nos vemos en el próximo video.